Y bien, entonces aquí vamos a iniciar. Bueno, bien, a continuar, ok, con el material que estábamos analizando, los números racionales. Los irracionales son los que no se entienden, por eso a veces nos dicen, eres un irracional, eres una persona que no entiende. Bien, los números racionales, dice, se conocen como los fraccionarios, surgen por la necesidad de medir cantidades que no necesariamente son enteras, medir magnitudes continuas, tales como la longitud, el volumen, el peso. Todo esto llevó al hombre a introducir las fracciones. El conjunto de los números racionales se designa con la letra Q, ¿ok? Y ah, son los números de los que ya hemos hablado. Entonces, los números irracionales comprenden los números que no pueden expresarse, como la división de enteros, en las que el denominador es distinto de cero, ¿ok? Se representan, dice, por la letra mayúscula I, la I latina. Esos son los irracionales. Los he visto en algunos libros de texto como la I latina, pero de la minúscula, con el puntito arriba, no necesariamente con la mayúscula, pero la mayoría es esta la que se utiliza, ¿no? Entonces, aquellas magnitudes que dice que no pueden expresarse en forma entera o como fracción, también son irracionales. Por ejemplo, la relación de la circunferencia al diámetro de una circunferencia es o sea, es el número pi. La relación de la circunferencia al diámetro, es decir, eh, lo voy a explicar en un momento o en otro video para darle detalles de la representación del número pi dentro de los números irracionales. Las raíces que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero ni fraccionario son los irracionales, son los números irracionales. Ah, tenemos, vamos a ver, 8, 1. O sea, las raíces enteras son, por ejemplo, el 81, que me da 9, el 36, que me da 6. La raíz cuadrada se encuentra cuando yo busco un número que multiplicado por él mismo me dé el resultado que yo tengo aquí adentro. En este caso, el 9 cumple la expectativa. Aquí el 6 y aquí el 2. ¿Ok? Los números reales, dice, tienen la propiedad de que con ellos se pueden hacer dos operaciones básicas que se conoce como suma y producto, suma y multiplicación. O sea, el producto es multiplicación. Y lo pongo, no crean que me gusta mucho utilizar la palabra producto, pero lo van a encontrar muchas veces, entonces es mejor que de aquí vaya yo diciéndoles que el producto se refiere a la multiplicación para que no nos agarren desprevenidos con el concepto. Y cumplen con lo siguiente, ¿ok? Estos números reales, dice, la suma de dos números reales tiene como resultado otro número real. A esto se le conoce, ¿ok? Como suma cerrada. Es decir, si A y B pertenecen a los números reales, entonces A más B es un elemento de los números reales. Así lo voy a expresar. La suma de dos números reales es conmutativa, o sea que pueden cambiarse de lugar. A más B es lo mismo que B más A. La suma. La multiplicación no. Digo, la multiplicación también, pero la división no. La resta tampoco. Multiplicación y resta no. Porque no es lo mismo decir 3 más 5 que 5 menos 3. Perdón, 3 menos 5 que 5 menos 3. No es lo mismo. Nos va a dar resultados diferentes.
La suma de números es asociativa, eso sí. O sea, A más B más C puede resultar en la suma, recorrer los paréntesis hacia cualquier lado y voy a obtener siempre el mismo resultado. Es decir, el resultado dentro del paréntesis no modifica el resultado del resto de la operación. Para comprender estos detalles, acuérdense que ustedes pueden pausar, adelantar, regresar el video, hacer sus propias anotaciones, incluso hacer sus propias grabaciones para estudiar posteriormente. Eh, Todo eso se puede hacer dedicándole un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, la multiplicación, ok, dice la siguiente, dice la suma de un número real y cero es el mismo número. Póngale cualquier número. 7 más cero, pues es el mismo 7. 15 más cero es el mismo 15. Esa es una propiedad y es una característica. Para cada número real, dice, existe otro número real simétrico. Si lo vemos a manera de que si fuera un espejo, la, en la recta numérica, ¿ok? Cualquier número que yo escoja de la izquierda o de la derecha va a tener un semejante al lado contrario, ¿ok? Entonces, por eso dice que para cada número real existe otro número real simétrico. El 8 por fuerza tiene que tener un simétrico que vendría siendo -8. El 15 va a tener un número simétrico que es -15. ¿Ok? Eso es incambiable y es una de las características principales. La suma de números, ok, perdón, para cada número real existe otro simétrico. Dice, la multiplicación de dos números reales es cerrada. Si A y B son elementos de los números reales, entonces A por B tiene que ser por fuerza un elemento de los números reales. Si el 6 y 8 son números reales, 6 por 8, la multiplicación me tiene que dar como resultado un número real, que es el 48. La multiplicación, dice, de dos números es conmutativa. Quiere decir que se puede intercambiar de lugar. A por B es lo mismo que B por A. Pero la división de dos números no es conmutativa. No puedo decir que 8 entre 2 sea igual a 2 entre 8. Que 8 entre 4 sea igual a 4 entre 8. No se puede. No va a dar el mismo resultado. El producto de números reales, ¿ok?, es asociativo. Lo mismo que decíamos que la suma de números de los números reales también era asociativa. Entonces, el producto también, o sea, la multiplicación también. A por B por C va a ser lo mismo que A por B y su resultado multiplicado por C. O a la A la multiplicamos por lo que resulta de B por C. Sí se puede hacer. En la multiplicación dice el elemento neutro es el 1. O sea, porque es neutro, no necesariamente tiene que ser el 0. El 1, ¿por qué? Porque cualquier número que yo multiplique por el 1 siempre va a ser el mismo número. Así multiplique yo millones por 1, el resultado siempre va a ser 1. 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí entonces son las características principales de estos números que tenemos que tomar en cuenta. Y que bueno, si en algún momento dado yo puedo discutir y decir, bueno, es que eso, ¿de qué me sirve? Bueno, para empezar, nos va a servir para pasar el examen de entrada y con eso tenemos, ¿no? Es decir, hay que saber estos conceptos. Después, pues los podemos olvidar si queremos,
pero al menos ya sabemos que existen. En esta parte dice, para cada número real A diferente de 0, o sea, 1, 2, 3, 4, pero no el 0, existe otro número real llamado el inverso multiplicativo. ¿Ok? Ese inverso multiplicativo pocas veces lo vamos a utilizar, pero como les digo, también es bueno que sepamos que existe. Tal que dice A por A subíndice menos 1 es igual a 1. Si se acuerdan, vimos algo de esto en la ley de los exponentes. Habría que darse una vueltecita a ver la ley de los exponentes para recordar esta regla. Si A, B y C son elementos de los números reales, entonces B más C es igual a por B más A por C. Perdón, A por B más C. O sea que esto que yo tengo aquí, esta A, lo voy a poner de un color para identificarla acá y saber de qué estoy hablando. Esta A multiplicada por esta B, que también le voy a poner un color distinto para ubicarla, y esta C, que le voy a poner también un color distinto. Bueno, aquí está. Esta A es la misma que tengo aquí. O sea, lo pongo así para que entendamos que A lo multipliqué por B, por la B azul, y la C y la A también la multipliqué por la C. Aquí está. A por B más C igual a A por B más A por C. O sea, esta la multiplico por la B y hago una suma y A la multiplico por la C. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner aquí 2. 3 más 5 es igual a 2. Dije que el punto aquí se puede confundir con el 5. ¿Ok? Entonces, para que no se confunda, voy a utilizar el paréntesis y voy a indicar que estoy multiplicando 2 por 3, perdón, por 3. Y aquí más lo que resulte de multiplicar 2 por 5. Aquí está. Y es lo mismo que tengo aquí en la parte de arriba. Basta detenernos un poquito y analizarlo. Este 2 lo multipliqué por el 3. Aquí está. Y este 2 lo multipliqué por el 5. Aquí está. Y se cumple. Todas estas reglas que vemos aquí se cumplen. ¿Ok? Y es importante, bueno, primero que nada, saberlas y saber manejarlas, porque en su momento dado podrían venir como parte del examen de entrada, que es la primera razón por la cual las estamos estudiando, y después es para comprender los números con los que contamos todos los días, con los que sumamos, restamos, dividimos, etcétera. ¿Ya? ¿Se alcanza a poner? ¿No? ¿No quieres acabar? ¿Quieres pegarle la mica? ¿Ah? Échale entonces. Ay, déjalo, déjalo. Y para ilustrar entonces el contenido con lo que estamos hablando, la famosísima recta numérica, la cual ya habíamos estado trabajando, platicando anteriormente, ¿sí? Y esta recta numérica, como parte fundamental del contenido que se nos pide que analicemos, ¿ok? La manejamos aquí. Dejen ver, aquí tenemos, tas, 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 está.
que fue, bueno, prácticamente uno de los primeros puntos que se nos pedían. El primero de los puntos que dice ahí, dice recta numérica. La ley de los signos ya los vimos. Vamos a dar una repasadita, ¿cómo no? Vamos a llegar a la suma, resta, multiplicación y división, por supuesto. Que es lo que se nos está indicando. Y aquí entonces dice la recta numérica o recta real. La conocemos mejor como recta numérica. Es un gráfico de una sola dimensión o línea recta, la cual contiene todos los números reales, ya sea mediante una correspondencia biunívoca o mediante una aplicación biyectiva, usada para representar los números como puntos especialmente marcados. Por ejemplo, los números enteros mediante una recta llamada recta graduada, entera. ¿Ok? Ordenados y separados con la misma distancia. O sea, es una medida exacta, es como una regla, la misma distancia hacia la derecha, la misma distancia hacia la izquierda. Es como si pusiéramos un espejo aquí y a partir de ahí viéramos hacia los dos lados y no nos diéramos cuenta cuál es. Únicamente que estos de este lado, si pongo un espejo, estos hacia acá no puedo caminar hacia ellos, para los de acá sí, pero para los de acá no, por eso los considero como los números negativos, que existen de alguna manera. ¿Y para qué existen los números negativos? Para poder representar cantidades que no tengo. Curiosamente, el ser humano a través del tiempo se ha ido dando cuenta que así como necesita tener números para expresar las cosas que sí tiene, bueno, también necesita otros tipos de números, otro tipo de expresiones para decir las cosas no que no tiene, sino que debe, ¿ok? Que necesita entregar, que necesita pagarlas. Y para eso tenemos los números negativos, ¿ok? Entonces, estos números negativos, su uso es muy variado. Sirve, por ejemplo, para comprender las operaciones aritméticas. Por ejemplo, en el caso de la resta, dijimos anteriormente que 9 menos 3 me daba 6. Entonces, dijimos que a partir de aquí del centro, iba yo a recorrerme dependiendo, ¿no? Dependiendo este, lo que me pide. Aquí me dice que debo de encontrar 9. Ay, 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 aquí está. 9 menos 3. ¿Ok? Y ese 9 menos 3 va a ser igual. Déjenme encuentro un signo de igual, ya no sé dónde lo dejé. Aquí está. A un número. Es decir, ¿a cuál número? Donde voy a llegar. Por ejemplo, viéndolo así de esta manera horizontal, 9 menos 3. El 9 tiene signo positivo. Quiere decir que me tengo que venir hacia el lado derecho 1, 2, 3, hasta el 9. Vamos a ver qué. Entonces, una vez que estoy aquí en el 9, me regreso 3. 1, 2, 3. Y paré en el 6. Quiere decir que 9 menos 3 va a ser igual a 6. Aquí está. De otra manera, puedo verlo de la siguiente manera. Por esto se me perdió aquí. Estaba. Ahí está. Por eso aquí, este, cuando yo tengo una operación de este tipo, era muy importante y les hacía hincapié en que nos diéramos cuenta lo que nos están preguntando y dice 9 menos 3.
Entonces, aquí debo de analizar primero, ¿cuál es el número mayor? El 9. ¿Qué signo tiene? Positivo. Mi resultado tiene que ser positivo entonces, porque el más grande es positivo. ¿Qué diferencia hay entre el 9 para bajar al 3? Bien, lo cuento 9 y luego el primero es el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3. Fueron 6 lugares los que avancé. O sea, la diferencia entre 9 y 3 son 6. Lo mismo, la diferencia entre 3 y 9 también son 6. Y por eso mi operación 9 menos 3 me da 6. Estos ejercicios que tengo aquí, 8 más 6, 9 menos 5, 2 más 5, 5 más 8, aquí dice, ¿qué diferencia hay entre 5 y 8? Pues 3. ¿Cuál es el más grande? El 8. ¿Qué signo tiene? Más. Entonces esto es igual a más 3. Estoy explicando esta únicamente. Con esta podemos trabajar con la de 8 más 6, 9 menos 5, 2 más 5, menos 9 más 5, menos 2 más 7, etcétera. De ahí, a partir de ahí puedo. Bien, entonces ustedes en casa pueden así como que con calma dedicarse un poquito de tiempo a hacer sumas, las restas, sumas y restas de acuerdo a estos ejercicios que les estoy poniendo aquí. Y pueden sacar cuáles son los resultados moviéndose en la recta numérica. Pueden hacerlo sin utilizar la recta numérica. La recta numérica va a ser como una herramienta únicamente para resolver. Y pueden también desarrollarlas, si ya saben hacerlo, pues ya lo hacen directo, ya no necesitan este, seguir ningún proceso ni nada. Si ya saben cómo hacerlo, únicamente, bueno, pongan los resultados. El objetivo de este tema es que aquellos vacíos que se nos hayan quedado anteriormente cuando estuvimos estudiando la primaria, se vayan llenando aquí en preparatoria porque ya nos estamos preparando, preparatoria, por eso se llama preparatoria, ya nos estamos preparando para dedicarnos a algo definitivo, a una materia nada más en específico, ¿ok? Eh, de repente suena ilógico pensar que un alumno tenga que aprenderse, digamos, 13 materias, ¿ok? Y un solo maestro explique nada más una materia. Bueno, no es tan ilógico y tiene una razón, porque aquí en preparatoria únicamente se les está preparando para enfrentar ya el mundo real en un área en específico. Si lo que fue primaria y secundaria, en la primaria se les enseñaron habilidades, en secundaria se desarrollaron esas habilidades, se pulieron más y en preparatoria se les preparó ya para que fueran tomando digamos, una carrera en particular. En mi caso, que estudié la licenciatura en matemáticas, puedo comparar sobre las matemáticas que aprendí en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Puedo comparar qué diferencia hubo entre primaria, secundaria y la universidad. Bueno, pues que en la universidad ya no veíamos historia, ya no veíamos biología, ya no veíamos sociales, ya no veíamos nada. Únicamente puras matemáticas y ya entonces, ahora sí, ahí desarrollamos a detalle, analizamos por qué razón las operaciones dan esos resultados, comprendimos otros conceptos en cuestión de procesos matemáticos difíciles de explicar sin rayar un pizarrón, pero ya cuando ya se dedican a una cosa ya no se van a ver otras materias dependiendo, porque también si se meten a trabajo social, porque dicen, bueno, yo voy a buscar una carrera que no esté tan difícil. Y regularmente, bueno, buscamos una carrera en donde decimos, aquí no se van a utilizar las matemáticas.
pero a veces, si se dan cuenta, no es precisamente a las matemáticas a las que les tenemos miedo. Como les he dicho varias veces, a lo que realmente se le tiene miedo es al tiempo que se le tiene que invertir a las matemáticas para entender los procesos. Ese sí es un problema, ¿sí? Perder el tiempo aparentemente en el desarrollo de ciertas actividades es lo que a veces nos da miedo, por eso cuesta mucho trabajo dedicarle, ponerle atención a las cosas por mucho tiempo. Los maestros entonces sabemos que pues la atención clara se pone los primeros 15 o 20 minutos de clase. Después de ahí ya se pierde, nos perdemos. Yo cuando tomo cursos también me pierdo, procuro estar atento, procuro estar al pendiente, procuro estar eh, siendo consciente de que estoy tomando un curso en cada momento porque si se pierde uno, sobre todo en las matemáticas, se pierde uno un proceso, una regla, una ley, un teorema, este, ya no se comprendió gran parte del contenido que se pretendía en el seminario o en el curso que se esté tomando. Bien, entonces, tomando esto en cuenta, el concepto de valor absoluto también es un tema con el que vamos a trabajar, que también se utiliza mucho, pero no nos damos cuenta cuando lo utilizamos. Cuando yo les digo qué diferencia hay entre el 6 y el 9, ahí lo que estoy buscando realmente es el valor absoluto entre ellos dos, la distancia. No me importa el signo, sino qué diferencia hay entre uno y otro. Y a ese número le voy a poner el signo que corresponde al más grande de los cuales se resultó. Dice, tomemos el caso del valor absoluto 5. Este es el valor absoluto tanto de más 5 como de menos 5. Ese número no tiene ni signo positivo ni signo negativo. Ese número es nada más un valor, pero no se dice que esté a la derecha o que esté a la izquierda o que valga nada. Es nada más el concepto del número. Cabe destacar, dice que el valor absoluto se escribe entre dos barras verticales paralelas. Por lo tanto, la notación correcta es así como está ahí, el 5 entre dos barritas. Y ese es un tercer modo de representar el 5. Se puede representar como positivo, 5 negativo, y ahí el 5 es neutro. Ni es más ni es menos, no tiene un valor. Es como un billetito de pancholares de esos que nos venden en los baratillos de 1,000 pesos, pero que no vale nada. Está igualito, pero más grande, pero no vale nada. ¿Ok? Las características del valor absoluto, ¿sí? Dice, la definición del concepto indica que el valor absoluto siempre es igual o mayor que cero y nunca es negativo, pero tampoco es positivo. O sea, no precisamente tiene un valor, un signo conciso. Por lo dicho anteriormente, dice, podemos agregar que el valor absoluto de los números opuestos es el mismo 8 y el menos 8. O sea, no me va a importar el signo, simplemente tengo un número. Es como agarrar un número y que alguien te diga, ese es positivo, está bien, no me importa. Oye, ¿qué es negativo? Tampoco me importa, es un 8 y para mí, punto. ¿Ok? Entonces, es el número en sí el que nos interesa. También se puede entender el valor absoluto como distancia, o sea, la distancia que existe entre el 0 y el 536. ¿Ok? Entre el número y un 0, perdón. El número 536 y el número menos 536 están en una recta numérica, a la misma distancia del cero. Ese, por lo tanto, ese es el valor absoluto de ambos. El 563, el valor absoluto de es lo mismo, o 563 quiere decir los, los espacios que hay entre el 563 positivo y el cero, y entre el menos 563 negativo y el cero. Es el simple 563. Un poco difícil de comprender, pero simplemente imaginémonos que es como
como un globo inflado en forma de sandía con rayitas pintadas como sandía, o una sandía hecha de cera. Qué bonita, se ve muy rica, pero no tiene sabor, no tiene relleno, no tiene nada. La distancia que existe entre dos números reales, por otra parte, es el valor absoluto de su diferencia. Entre 8 y 5, por ejemplo, hay una distancia de 3, lo que les decía. ¿Cuánto le falta al 8 para llegar al 5? 3. ¿Cuánto le falta al 5 para llegar al 8? 3. Ese es el valor absoluto, la distancia entre uno y otro. Esta diferencia tiene un valor absoluto de 3. ¿Ok? Si se tratara de sumar o de restar, tendría que ver cuál de los dos signos tiene el número, el signo mayor, y ese signo se lo voy a asignar a mi resultado del valor absoluto. ¿Ok? Estos conceptos, como les he comentado, van a representarse o pueden aparecerles de repente a ustedes en sus exámenes, que vamos también a ver si le damos una repasadita por ahí a los temas que vienen como preguntas y respuestas, pero pueden venir ahí y es muy importante tener el concepto claro. Por eso, vuelvo otra vez y se lo repito, hay que dedicarle tiempo por su cuenta, cada quien, al estudio, al a aprender un poquito más, a dedicarle un poquito más. Aquí en los videos va a estar todo el contenido que pueden ustedes adelantar, atrasar, pausar, regresar, para poder hacer sus anotaciones sin ninguna dificultad. Por lo tanto, entonces, este es el nuevo concepto que acabamos de aprender. Probablemente para algunos a lo mejor ya es muy viejo, o probablemente para todos ya es muy viejo, pero bueno, había que comentarlo. Vectores y espacio euclídeo. Dice, este concepto de valor absoluto se encuentra presente en varios temas de las matemáticas, y el vector es uno de ellos. Más precisamente es en la norma vectorial, donde nos vemos frente a una definición similar. Es muy necesario definir el espacio euclídeo, ya que dichos conceptos se conjugan en este ámbito. Y dice, entendemos por espacio euclídeo una clase, se refiere a Euclides, un matemático que, bueno, tuvo muchos, aportó bastante al conocimiento de las matemáticas. Dice, entendemos por espacio euclídeo una clase de espacio geométrico. En el otro era un espacio en un vector, en una distancia. Aquí es un espacio geométrico en el cual se satisfagan los axiomas de Euclides. Un axioma es una proposición cuya claridad es tal que no requiere de una demostración para ser admitida, específicamente en el terreno de las matemáticas. Se denomina de este modo a los principios fundamentales e indemostrables sobre los cuales se construyen las teorías. ¿Ok? Entonces, dentro del concepto de las matemáticas siempre se está desarrollando también nuevos conceptos, nuevas maneras de entender las cosas. eh, y de ahí van surgiendo las teorías que le dan sustento al avance de las matemáticas. Todos los matemáticos actuales que tienen un alto nivel de conocimiento de las matemáticas, pues ya prácticamente no tienen los pies en la tierra, ellos están en otros conceptos mucho más lejanos de la comprensión que tenemos nosotros de las matemáticas, este, pues difícil de lograr, ¿no? Difícil de alcanzar. No es imposible porque, bueno, el conocimiento nos, el conocimiento no es hereditario, pero sí podemos nosotros agarrar lo más importante y comprender el resto. Así es como la ciencia ha ido avanzando y así es como las matemáticas se han ido representando a través de cientos de años. Euclides, ¿quién fue ese señor? Bueno, él nació en Grecia, cerca del año 325 antes de Cristo, y su dedicación a los números lo hicieron merecedor del título padre de la geometría. Su obra más importante, o sea, para tal punto que es el padre de la geometría. ¿A qué se refiere con la geometría? La geometría son las figuras, triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono y todos los demás. Su obra más importante es una colección de 13 libros agrupados bajo el título Elementos.
donde se presentan los axiomas antes mencionados, también conocidos como los postulados de Euclides, y que veremos brevemente a continuación. Dice, si tomamos dos puntos cualesquiera, que cualquier punto, cualquiera de los puntos que yo tome, es posible unirlos por medio de una recta. O sea, esta S, la voy a colorear aquí de rojo, y cualquier otra letra, por ejemplo, esta G, también de rojo. Siempre es posible unirlos por medio de una recta. Siempre. Ok, y bueno, alguien podrá decir, pero si se atraviesa una piedra, perdón, pero aquí no hay piedras, estamos hablando de conceptos. Aquí entonces, dejen quito aquí está. Y lo demostramos. Esta G se puede unir con una recta, efectivamente. Le voy a dar un poquito de grosor para darle comprensión más bien. Ok, y contorno, aquí lo ponemos un poquito de grosor, aquí está. Ahí está demostrado, ¿no? Podemos unirlos mediante una recta. Es posible, sí, prolongar de forma continua todos los segmentos sin importar el sentido. Nos quedamos en el punto número 2. Se nos acaba el tiempo. Pausamos el video y continuamos en el siguiente.